Bienvenidos al tercer coloquio del segundo año que realizamos en Centro Tecnon. Como sabéis, este año el primer coloquio se centró sobre el tema de arritmias ventriculares y los avances que habían actualmente. El segundo coloquio fue sobre anticoagulación y el de hoy va a ser sobre la insuficiencia cardíaca. Ha habido mucha evidencia, muchos cambios en los últimos años que han ido dando información sobre la insuficiencia cardíaca y pensamos que es un tema muy interesante. Para ello, pues tengo dos compañeros, a mí ya me conocéis, soy el doctor Arturo Evangelista. Tengo dos compañeros que son muy expertos, súper expertos en el tema, o así los considero yo. Uno es Aleix Olivella, que trabaja en la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital de Vall-d'Hebron como médico adjunto, y el otro compañero a mi izquierda, el doctor Pablo Sutelman, que es el coordinador de la unidad de insuficiencia cardíaca del Instituto Cardiológico aquí en Tecnon. Ambos trabajan en el tema diariamente y creo que facilitarán con sus casos y la discusión el que nos pongamos un poco al corriente de las luces y sombras del tema, porque realmente no podemos decir que todos sean luces, sino que hay momentos. Por eso es un coloquio y por eso vamos a intentar hablarlo desde todas las perspectivas. No intentamos que sea una sesión pues formativa, sino intentamos un poco plasmar los problemas que a veces conlleva desde el diagnóstico al manejo de esta patología tan frecuente. Sabéis muy bien de que la insuficiencia cardíaca es una patología muy frecuente, su prevalencia puede superar el 2% y la incidencia puede superar los 350 casos por 100.000 habitantes y año. Obviamente, con el aumento de la edad, en la senectud, pues va disparándose la insuficiencia cardíaca y aquí podéis ver que a pesar de que los grandes avances que hay, pues en años de diferencia, más de 12 años, las diferencias no han sido muy sustanciales. Parece que el porcentaje ha bajado un poco, pero el número de casos ha aumentado, por lo tanto, porque quizás se han seleccionado más población. Quiere decir que estamos en un problema importante, es un problema que quizás en cardiología sigue pendiente. Hemos avanzado mucho en cardiopatía isquémica, pero este tema estamos en estos momentos pues intentando con los nuevos fármacos y entendiendo su fisiopatología, pues dar un avance en el tema. Para centrarme un poco en la patología, hemos de decir que la insuficiencia cardíaca se ha dividido en dos tipos: la que tiene la función ventricular o la fracción de eyección deprimida y la que tiene la fracción de eyección preservada. Estas dos diferencias parecen importantes por la fisiopatología. Hemos de decir que casi el 50% cae en cada lado en reducido o preservada, y que parece que el pronóstico es bastante parecido, aunque tienen muchas singularidades que no corresponden la una con la otra y que discutiremos posteriormente. Fijaros que aquí, pues en los últimos años, evidentemente la fracción de eyección en la insuficiencia cardíaca se ha plasmado en un continuum, como es, de fracciones de eyección del 20-25% hasta fracciones de eyección del 60%, que son estrictamente normales. Los que nos dedicamos a imagen, pues ponemos un punto de corte en 50 a 52, depende de sea hombre o mujer, de fracción de eyección, pero después vemos de que hay sombras y quizás en algunos grupos y sobre todo pues se valora el hecho de que no haya punto de corte fijo, sino que a partir entre 41 y 49 se dice ligeramente deprimida a la fracción de eyección a este grupo, ¿no? Entonces, si podemos ver en azul y en rosa, veremos que la de en medio, que es la moderadamente deprimida, pues en muchas cosas, ya sea en edad, en sexo y en cardiopatía isquémica, etcétera, comparte más la reducida que la preservada. En otras cosas no tanto.
Y al final hemos de decir que la fracción de eyección tiene una variabilidad que supera el 5% en más menos, es decir, que a veces nos empecinamos en decir 50 o 52%, pero sabemos que esto, la reproducibilidad no es absoluta. Por lo tanto, hay un terreno en medio que puede ser de muchas cosas, desde la fisiopatología a que sea cambiante, a que la medida cae en un terreno gris que no es la preservada o no, sino que puede ser preservada o reducida, depende de qué momentos y las veces que hagamos la técnica. La etiopatogenia es también diferente, aunque en algunos casos coincide, pero la reducida pues hay un componente importante de enfermedad arterial coronaria, no hace falta decir en pacientes después de un infarto de miocardio, paciente de hipertensión arterial, miocardiopatía dilatada en sí mismo, con todo el espectro de idiopática, genética, familiar, tóxica, metabólica, posmiocarditis, periparto. Y la normal afecta sobre todo hipertensión arterial, casi más del 70% de los pacientes con preservada tienen hipertensión arterial. También hay enfermedad arterial coronaria, enfermedad de pequeño vaso, diabetes, valvulopatías, miocardiopatía hipertrófica, restrictiva, infiltrativa, amiloidosis, hemocromatosis constrictiva y esencialmente obesidad y fibrilación auricular. Porque las otras, aunque tengan las miocardiopatías, muchas de ellas aunque tengan fracción de eyección normal, quizás no las discutiremos porque tienen un perfil diferente, un tratamiento propio y por lo tanto podríamos decir que pueden hacer insuficiencia cardíaca, pero tienen un perfil de manejo diferente. En cambio, diría que la hipertensión arterial, la obesidad y la fibrilación auricular son muy propias de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y que probablemente, pues, aunque pueden ir también con reducida, marquen bastante el enfoque en esta preservada. Lógicamente, en los dos extremos, si vemos en la izquierda, veremos que es una fracción de eyección de alrededor de un 20% y que es una reducida, y esto no tiene discusión posible, con un ventrículo dilatado, el izquierdo, el derecho no tanto, y en cambio en la derecha pues tenemos otro caso que tiene una fracción de eyección preservada que no es hipercontráctil, que puede estar entre el 48 y el 55%, pero se ve claramente la diferencia. Pero entre medio hay un continuum, como he enseñado en las diapositivas anteriores, y a veces pues en este subgrupo es difícil de saber cuando el paciente tiene disnea, que la causa principal pues es esta, pues dónde vamos a poner el paciente. Por otra parte, no solamente vamos a diagnosticar la insuficiencia cardíaca, que esencialmente mi charla estará centrada en eso, en cómo vamos a diagnosticar la insuficiencia cardíaca preservada o reducida en estos casos, sino que muy a menudo hay factores de confusión importantísimos, porque fijaros en este trabajo de la European Heart Journal, donde nos dice pues, que factores de riesgo para la preservada que son la edad, más de 77 años, más frecuente en mujeres, la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, la falta de actividad y la falta de estar en forma o la fibrilación auricular. Claro, estos y otros aspectos, pero claro, estos que he puesto el interrogante en sí mismo, ya podrían tener estos pacientes disnea y no ser a veces absolutamente secundaria a un problema de insuficiencia cardíaca o un problema cardiológico en sí mismo. Si tú no estás activo físicamente, pues no necesariamente es una insuficiencia cardíaca. Sabemos que la fibrilación auricular, cuando va rápida, no es necesariamente la causa, sino que es la consecuencia del problema. Entonces, entre saber qué factores lo condicionan y qué factores rodean a la preservada, a veces no es tan fácil. Obviamente, ya he dicho que casi el 80% de las preservadas están en el contexto de hipertensión arterial, pero no todas las hipertensiones arteriales tienen hipertrofia ventricular izquierda, diría que menos del 50%, alrededor del 30-40%. Si vemos un paciente con disnea y esta hipertrofia ventricular izquierda,
pues, hombre, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca preservada, con fracción de eyección preservada, lo tendremos bastante fácil, pero no es siempre el caso, sino más bien diría que el 60 o 70% no tendremos esta oportunidad. Igualmente, cuando tenemos una dilatación de aurícula izquierda y el paciente tiene disnea, nos va muy a favor de pensar que el paciente, si tiene una fracción de eyección normal, pues será una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Veremos si tiene un área por encima de 20 centímetros cuadrados, o claramente si es encima de 30 centímetros cuadrados en el apical 4 cámaras o en el apical 4 cámaras y 2 cámaras, si tiene un volumen por encima de 29 mililitros por metro cuadrado o muy dilatada, si es por encima de 34, va muy a favor también de que estemos delante de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, hipertrofia, dilatación de aurícula izquierda, marcadores ecocardiográficos importantes en un contexto de un paciente con disnea. Si subimos de piso, ya no iremos al Doppler tisular, esto ya no es un eco tan básico, pero sabemos que por Doppler tisular y valorando el flujo anterógrado de la válvula mitral, tenemos una relación E' que nos marca, que es el flujo protodiastólico mitral y el flujo, la señal del Doppler del anillo mitral, septal y lateral, que su relación, cuando tenemos el anillo, la velocidad del anillo mitral reducida, es porque este paciente tiene un problema de disfunción ventricular, sea con fracción de eyección normal o deprimida, pero tenemos una E' con poca velocidad. Esto quiere decir que este ventrículo algo le pasa. Si encima tenemos un flujo de velocidad alta en el flujo mitral, esto nos sugiere probablemente que tenemos presiones diastólicas altas. Por lo tanto, la relación E' ya es un dato de presiones altas en el ventrículo izquierdo, más sofisticado que la hipertrofia y que la dilatación del anillo, pero fácilmente asequible si tenemos un equipo de alta gama y veremos alteración de la relajación o un patrón pseudonormal o un patrón restrictivo, que es cuando ya estamos en una situación cercana al edema de pulmón con presiones capilares de 25. Es decir, podemos graduar también las presiones de llenado del ventrículo izquierdo con la E'. Vamos más allá y podemos valorar por el flujo regurgitante de la tricúspide, la velocidad de la insuficiencia tricuspidia, podrá permitirnos calcular la presión de arteria pulmonar sistólica si le añadimos la presión de aurícula derecha. Y esto también es otro marcador que nos permite ver si tenemos presión de arteria pulmonar alta, que es otra subrogada de presión capilar alta o presión diastólica ventricular izquierda alta continuadamente, acaba dándonos presión de arteria pulmonar alta y puede acabar dándonos congestión y nos puede acabar dando la dilatación de la vena cava, y con el flujo de insuficiencia tricuspidia podemos saber la presión de la arteria pulmonar sumándole lo que añadimos, que es si es 3, 8 o 15 milímetros, depende de que tengamos una cava distendida de 21 milímetros, que varía o no varía con la respiración. Pero bueno, no estamos para dar detalles de esto, sino para saber de que ya hemos hablado de hipertrofia ventricular izquierda, dilatación de aurícula izquierda, E' para presiones intracavitarias y para después la presión de arteria pulmonar. Fijaros que en estudios con series amplias podemos encontrarnos que están diagnosticadas de fracción de eyección preservada e insuficiencia cardíaca, podemos ver que hay un 48%, lo que he dicho antes, que no tiene hipertrofia. Y tenemos alrededor de un 25% que tiene una hipertrofia concéntrica, que es la que os he enseñado antes, y hay un 29% que tiene una hipertrofia sin grosor de tabique ni de la pared posterior, porque lo que tienen es hipertrofia secundaria, dilatación de ventrículo izquierdo, pero también tienes hipertrofia. Pero vemos que hay casi la mitad de los casos que no tienen hipertrofia ni concéntrica ni excéntrica. El tamaño de aurícula izquierda, vemos que
realmente tenemos un 34% de casos que no tienen dilatación de aurícula izquierda y a pesar de ello tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Que tenemos realmente un 15% con dilatación significativa y más de un 50% con dilatación importante de la aurícula izquierda. Es un dato a tener en cuenta en la práctica clínica rutinaria. Por lo tanto, cuando hablamos de fracción de eyección preservada, tendremos la valoración de la masa ventricular izquierda, valoraremos si es concéntrica o excéntrica, la dilatación del ventrículo izquierdo, que lo haremos por el área o por el volumen, la relación E', que por encima de 9 ya es anormal, cuando es por encima de 15 es anormal, se puede decir siempre, y aquí pongo ya otros factores, como pueden ser el péptido natriurético, que discutiremos después, la presión de arteria pulmonar y la velocidad de la insuficiencia tricuspidia. Todo esto son factores para diagnosticar la fracción de eyección preservada. Realmente, como son muchos factores, es bastante más complicado que el diagnóstico de la reducida, que es fracción de eyección por debajo del 40%, reducida, y ahí te quedas tan ancho. En la preservada, fijaros la cantidad de factores que estamos añadiendo. Uno solo no nos vale para nada. Entonces, claro, ¿qué se ha intentado poner en marcha? Los scores. La europea ha puesto como scores varias fases. La fase inicial, evidentemente que el paciente tenga síntomas, porque insuficiencia cardíaca sin síntomas no juega. Después, la valoración de las comorbilidades, el electrocardiograma y hacer un eco basal para valorar lo que os he comentado antes, esencialmente hipertrofia, la fracción de eyección y el tamaño de aurícula izquierda. Obviamente, valoraremos si tiene insuficiencia mitral o no, ya lo comentaremos, y en esta fase podemos valorar o no péptidos natriuréticos y la ergometría. Pero en la segunda fase, que es cuando analizamos realmente la preservada, es obligado hacer un eco completo y valorar el E' y realmente valorar también el péptido natriurético para confirmar que estamos con una fracción de eyección preservada pero en insuficiencia cardíaca. Esta es la segunda fase. Evidentemente es un eco ya convencional reglado y valoración de péptidos. Más avanzado es cuando tengamos duda a realizar ejercicio y ver que suben las presiones, porque hay pacientes que tienen síntomas, pero la mayoría tienen síntomas cuando hacen ejercicio. En reposo pueden estar asintomáticos. La única forma de valorar esto es haciendo ejercicio. Y finalmente, si no podemos hacer, no aclarar el ejercicio, pues hasta tal punto se valora la valoración de colocación de catéter y valorar las presiones intracavitarias. Siempre nos queda el definir el fenotipo y ver cuál es la etiología, que para ello muy a menudo necesitaríamos la resonancia magnética, necesitaremos la valoración del TAC, estudios genéticos, dependiendo de cada caso. Pero esto es el enfoque que de alguna forma en la fase 2, la fase intermedia que os he dicho, se valorarán criterios mayores que están en rosa, que estos criterios mayores suman 2 puntos y criterios menores que están en amarillo que suma 1 punto. Cuando tenemos 5 criterios cumple la definición de preservada. Por lo tanto serían 2 en rosa y 1 en amarillo, ya cumpliría criterios. Para que sean 2 en rosa puede ser funcionales, morfológicos o biomarcadores, pero siempre cada línea funcional solo se permite entrar un parámetro, no vale sumar mayor más menor, es el que sea. Por ejemplo, si tenemos una reducción de la velocidad del anillo mitral, un septal por Doppler tisular inferior a 7 o lateral inferior a 10, o tengamos la E' de 15, pues ya es un criterio mayor. O tengamos una hipertensión pulmonar de más de 35, es un criterio mayor y suma 2 puntos. La aurícula izquierda dilatada, ¿no?, o la hipertrofia ventricular izquierda significativa nos suma 2 puntos. Y los biomarcadores, un ProBNP superior a 220 nos suma 2 puntos. Lo mismo, pero sin que sea un grado elevado, serían los criterios menores y nos suma 1 punto. Finalmente,
Si sumamos 2 puntos de rosa y 1 de amarillo, cumple criterios porque son más de 5 puntos de insuficiencia cardíaca con preservada. Si no llega a estos 5 puntos, lo que se aconseja es hacer realmente pruebas de ejercicio para ver si esto se descara con el ejercicio o finalmente hacer pruebas añadiendo cateterismo cardíaco derecho y valoración de presiones, que muchas veces no hace falta. Los americanos utilizan otra escala y esta escala es más clínica y menos la utilización de biomarcadores y menos la utilización de variables de imagen. Para ellos, el sobrepeso, la masa Body Mass Index de más de 30 kilos por metro cuadrado son 2 puntos, tomar 2 hipotensores es 1 punto, la fibrilación auricular, sea paroxística o persistente, son 3 puntos, o sea, pesa mucho, es un enfoque totalmente diferente a la europea. La hipertensión pulmonar sube a 1 punto y la E' superior a 9, que es lo mínimo que hay, suma 1 punto. Entonces, ellos, por encima de 6 puntos, ya consideran el diagnóstico del sumatorio del score, consideran el sumatorio de preservada. Entre 2 y 5 puntos consideran que el BNP decide un poco por encima, un pro-BNP de más de 300 va a favor claramente de preservada, y con el pro-BNP este intermedio entre 2 y 5 les vale. Y si no llegan a esto, evidentemente, pues intentan descartar patología pulmonar o de otros aspectos. Es un enfoque diferente, totalmente diferente. Llamativamente, hay estudios que han intentado incluir pacientes y ver cómo se comportaría el enfoque europeo respecto, que es el morfológico o el dinámico, el pro-BNP, respecto al americano, que es más clínico con la obesidad y FA. Y curiosamente lo que encuentran es que hay más sensibilidad en los predictores, en el score predictor americano que en el europeo. A mí esto me sorprende porque yo pensaría que esto no debería ser, no se debería ser, pero este estudio publicado en JAMA Cardiology evidencia que realmente pues el amarillo sale como más sensibilidad que en azul, que es el que utiliza el europeo. Y realmente otros estudios han intentado validarlo, y lo que realmente sorprende, si veis la redonda, en que hay 641 pacientes, y cuando buscamos los pacientes seguros de insuficiencia cardíaca con preservada según el europeo, que sería el naranja, respecto al americano, que sería el amarillo, vemos que coinciden relativamente poco. A mí me gustaría saber sucintamente por qué vosotros pensáis que siguiendo el score americano y el europeo hay una coincidencia que es relativamente baja, y si vosotros seguiríais el americano o el europeo, ¿qué pensáis? Es una pregunta difícil esta, pero sí. A ver, primero tenemos que pensar de dónde han salido estos scores. En el caso de la europea no viene de una cohorte donde se generó ese score, sino que fue un consenso de expertos y que después se validó en otras cohortes de pacientes con buenos resultados. En el caso de la americana sí que surge de una cohorte de pacientes en la que a partir de ahí se validó externamente el mismo score. ¿Qué pasa? La americana sobre todo se generó a partir de pacientes americanos, algunos centros europeos, y la europea se ha validado sobre todo en nuestros territorios. Son poblaciones distintas. Cuando te miras las características de la cohorte donde surgió el score americano, son más jóvenes que lo que acostumbramos a ver, por ejemplo, y una cosa bastante llamativa es que no hay los péptidos natriuréticos. ¿El motivo? Pues que de la cohorte donde salió el 24%, 25% no tenían un péptido natriurético disponible, con lo cual ya es algo bastante criticable. Y tampoco encontraron una buena correlación. ¿Con cuál nos quedamos? Yo pienso que tenemos que poner en contexto y utilizar las dos, sinceramente. Si tenemos que quedarnos con una, pues estamos en Europa, probablemente que tenga más correlación la europea. Pero a mí en mi práctica diaria me gusta mirar las dos y un poquito ver hacia dónde tendimos, porque nos encontramos muchísimos casos con puntos intermedios. A mí me llama la atención la americana, el peso que le dan a la obesidad y a la fibrilación auricular, y en la europea que esto casi pasa medio escondido, silente, es decir, sale la dilatación de la aurícula. Bueno, salen criterios que
por fisiopatología parecen muy interesantes, los aspectos funcionales, aspectos morfológicos y biomarcadores. Pero el americano juega muy fuerte con la obesidad y juega muy fuerte con la fibración auricular, aunque sea paroxística. Sí, sí, efectivamente. Es un score más clínico en el que tenían muchos pacientes obesos con disnea de causa no explicada, que además sabemos que en la obesidad los péptidos bajan, con lo cual te suma un poquito de sensibilidad, y el europeo han tirado más por parámetros algo más objetivos, entre comillas, de pruebas funcionales, ¿no? Que es lo que vemos. ¿Con cuál te quedas? Pues es difícil, porque esto es un consenso de expertos, no lo olvidemos, y el otro es una cohorte americana principalmente. No, yo pienso que tampoco tenemos una respuesta clara. No, estoy de acuerdo con lo que dice Alex. En realidad, como todo score, me parece que hay que tomar lo bueno de cada uno. El score europeo, si bien es un poco más complejo, quizá es práctico en el sentido de que ordena en el algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Y además también siempre hace hincapié en el diagnóstico etiológico de la enfermedad, que por ahí eso queda un poco a veces de lado y no termina de llegar. El americano me parece a mí personalmente que es un poco más práctico en el sentido de que no necesitas mucha información, es un chatbot que con pocas cosas puedes sacar el score y por lo menos estar orientado. Habitualmente igual estos pacientes siempre quedan en el medio de ambos dos, entonces tampoco es que ninguno termina de aclarar del todo, pero creo que hay que tomar lo mejor de ambos y utilizarlos. A mí lo que más me preocupa es cuando vemos aquí lo que coinciden los dos, ¿no? Porque dices, caray, es un tema que hay que hacer mucha cosa más por delante, porque cuando tú ves la coincidencia de los dos scores, dices, es que no llega ni al 30%. Eso habla de la complejidad de la patología. Y de lo poco que sabemos de la patología, esta es la realidad. No olvidemos que estamos haciendo un score de una enfermedad donde su característica es que tiene una FEBI normal. Entonces partimos de definir una enfermedad donde no hay un problema, entre comillas, ¿no? Que estamos mirando cosas que quizás donde no nos tendríamos que centrar. Y hay muchos contaminantes. Voy a seguir para adelante, por ejemplo, pues en el ProBNP podemos ver que el ProBNP tiene una serie de causas cardiológicas claras en que se eleva el ProBNP, que son las que veis arriba, insuficiencia cardíaca, embolismo pulmonar, miocarditis, hipertrofia, etcétera, etcétera, pero hay causas no cardíacas que elevan el ProBNP y están tanto como la edad, el ictus, la hemorragia supraracnoidea, la insuficiencia renal, la disfunción hepática, el EPOC, infecciones, anemia. Claro, dices, esto puede elevar el ProBNP y no ser necesariamente insuficiencia cardíaca, con lo cual es que no tenemos donde agarrarnos en un punto, en un parámetro único. Es obvio que todo esto que estamos hablando pues está representado en la fisiopatología de la preservada, es decir, que hay el remodelado, tenemos tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, la fibrilación auricular, la obesidad, tenemos sin duda la edad y tenemos la sobrecarga de volumen, etcétera, etcétera. Obviamente, si uno tuviera que decir una definición así a volapié, pero que es la lógica en la preservada, es cuando tienes un paciente que tiene una fracción de eyección normal, pero que en algún momento determinado, para aguantar o para mantener su gasto cardíaco, su ventrículo tiene que subir presiones. Y esto hace pues, que tengamos presiones altas porque las demandas del organismo hacen que para aumentar su volumen eyectivo el ventrículo sube las presiones. Claro, esto en reposo a veces pasa camuflado, pero cuando tú le exiges al cuerpo mediante una prueba de esfuerzo, pues puedes ver que entonces se puede descarar y puedes encontrar el E' que os he dicho, que puede estar entre 9 y 15, que no acabas de definirlo, que se dispara más de 15 y entonces dices, pues sí, suben mucho las presiones del ventrículo con el ejercicio y me justifica la disnea. Y esto pues con una ecobicicleta, con ortostática, con camilla basculante, pues se puede ver muy bien. Igualmente, pues la presión de arteria pulmonar puede subir más de la cuenta. Claro, puede ayudarnos esto, pero en la práctica podemos tener personas mayores, que es lo más a menudo, podemos tener personas que tienen artrosis de rodilla y que no pueden hacer la bicicleta y que tampoco nos atrevemos a estar perdiendo cateterismos y swan-guns a gente simplemente porque tengamos una sospecha de preservada. Es decir, el dilema está ahí. Yo pongo encima de la mesa, porque no sale en ninguna de las guías, el papel que está por aclarar, pero aquí
pues tenemos, por ejemplo, este trabajo de Canruti, del grupo de Canruti, dos médicos de familia, la Mar Domingo, la Laura Conangla, y de todo el grupo, donde utilizando el ecopulmonar ven las líneas B de Kerley, y esto es un marcador de congestión pulmonar, que igual pasa un poco desapercibido en pacientes que no tengan disnea de reposo, pero con el ejercicio nos podría ayudar muchísimo, y a veces en paciente que tiene una disnea, que también la puede tener en reposo, pues deberíamos utilizarlo, porque es una herramienta muy útil ver las líneas B de Kerley y podernos ayudar a completar el estudio del péptido natriurético y de todo lo que os he comentado antes. Por otra parte, yo quiero poner una lanza en el strain. Realmente a mí me llama mucho la atención, y como médico de imagen no me puedo retener, de que hacemos un continuum de fracción de eyección y no se utiliza el strain, y en cambio por cardio-onco el strain es un pecado no utilizarlo, y para otras cosas se está utilizando el strain, y hasta ahora vamos a utilizarlo mucho más en la indicación de cirugía en valvulopatías. Fijaros aquí que se ve muy claro en el lado derecho como pacientes con la preservada, en rojo podéis ver que tienen un strain reducido, inclusive cuando tienen una fracción de eyección por encima del 55%, que tienen un strain que está por debajo del 16%, cuando el normal sería por encima del 20%. Por lo tanto, yo creo que el strain está en estos momentos, las guías no lo ponen porque van siempre con cierto retraso en la práctica clínica, y es que el strain encima se relaciona claramente con el ProBNP, que es otro dato a tener en consideración, el strain longitudinal. Por lo tanto, yo creo que en la preservada, dejar fracción de eyección normal o reducida y no utilizar el strain, creo que estamos al final de esta definición. Fijaros que encima en pacientes donde el E' no funciona y tienen una fracción de eyección preservada, pero tienen péptidos natriuréticos altos, la utilización del strain, que en la curva esta se puede ver en rojo, es un marcador que diferencia claramente, identifica la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, simplemente utilizando el strain longitudinal. Cuando el E' no nos funciona, o cuando tenemos otros datos que no acaban de definirnos el diagnóstico, el strain nos lo marca. ¿Por qué el strain nos lo marca? Pues mira, os lo explico claramente en esta gráfica porque se ve muy bien. Fijaros, en rojo, como en pacientes hipertensos, el strain longitudinal va bajando progresivamente. Pero la fracción de eyección, que lo podéis ver en verde claro, está estable hasta que cae. ¿Por qué? Porque tenemos que el strain circunferencial compensa. El strain circunferencial está en la base en las fibras subepicárdicas. Y al principio, aunque el strain longitudinal cae, la fracción de eyección es normal. Por lo tanto, en estos marcadores de fracción de eyección, esta primera fase no saldría alterado, pero mirando el strain ya veríamos que sale alterado. Y esto nos sirve para muchas cosas, como un detector precoz de toxicidad en cardio-oncología, y nos sirve también para definir la preservada más allá de la fracción de eyección. Por lo tanto, tener en cuenta que las fibras longitudinales que son subendocárdicas están alteradas, pero en la fase inicial está conservada la fracción de eyección porque las fibras subepicárdicas compensan, que es el azul. Pero ya están alteradas en rojo las subendocárdicas. Y la fracción de eyección cae cuando cae la compensación de las subepicárdicas en azul, como podéis ver. Por lo tanto, yo creo que habría que incluir el strain sistemáticamente. Y para acabar, decir que hay varios trabajos que han marcado en la preservada que la valoración del strain, no solo la del ventrículo izquierdo, sino la de la aurícula izquierda, en la fase de reservorio, realmente la caída del strain es un marcador también importante para definir la preservada. Con lo cual es otra herramienta a utilizar, el ventrículo y el strain de la aurícula izquierda. Vemos que hay mucha complejidad, como hemos dicho, factores de riesgo, comorbilidades, hay diferentes fenotipos y sin duda hay factores externos
que hacen que encima un paciente obeso igual no tenga por qué tener una insuficiencia cardíaca y otros obesos sí. Por lo tanto, hay que utilizar diferentes marcadores, pero yo pienso que iremos a parar en los próximos años a la valoración del strain longitudinal del ventrículo izquierdo y el strain auricular, a más de los péptidos natriuréticos y lo que hemos comentado antes. Realmente el sumatorio de todo nos puede ayudar a identificar estos pacientes. Un parámetro único no va a servir. No sé si queréis añadir algún comentario antes de pasar a los casos que ilustrarán un poco la complejidad de todo esto. Bueno, totalmente de acuerdo, sobre todo este último mensaje del strain auricular y del strain del ventrículo, ¿no? El strain ventrículo yo creo que está ampliamente ya validado, el strain auricular es que está surgiendo, pero probablemente nos está marcando la fase más precoz de la enfermedad. Es donde primero podemos detectar las primeras anomalías que nos van a llevar a una HFpEF como estamos más acostumbrados a diagnosticar. Y probablemente el efecto de los tratamientos, los criterios para entrar en ensayos, tendremos que empezarlos a valorar por ahí. Perfecto. Creo que, como dice Alex, el strain va a empezar a dar luz en algunas cosas que por ahora son sombras, que no terminan de quedar claro, y al final, al ser una enfermedad que es pluripatológica y multifactorial, todas las herramientas que podamos utilizar para poder ayudar en el diagnóstico de estos pacientes siempre va a ser beneficioso. Perfecto. Bueno, pues si os parece, vamos a discutirlo al final. Ahora nos movemos a la siguiente presentación, que la hará el doctor Olivella en un caso, y a partir del caso también entrará el diagnóstico, pero una parte muy importante que es el manejo, el tratamiento. Muchas gracias. Bueno, os voy a presentar un caso que no es un caso espectacular de amplísima complejidad, pero sí que pienso que es un caso que representa un poco el día a día que nos vamos encontrando y que nos genera dudas. Presento a Matilde, 74 años, una mujer funcionalmente conservada, hipertensa en tratamiento con ARA2 y con una diabetes mellitus tipo 2. Tiene una enfermedad renal crónica, una creatinina de 1.3, que no es para nada extraño en estos pacientes, filtrados sobre 35-40, sin proteinuria, y sobre todo se halla muy limitada por su artrosis de rodilla, que va con bastón. Ella nos viene a ver en nuestra consulta porque se cansa. Dice que en llano se tiene que parar 100-200 metros. No explica ortornea ni disnea paroxística nocturna, pero sí que edema, sobre todo los días de calor. Y su médico de atención primaria pues, le ha empezado un poco de furosemida, con algo de mejoría según ella refiere. Este es el tratamiento que lleva, los sartán, el comprimido furosemida, una pigolitazona y metformina para su diabetes. Aquí tenéis un IMC de 30, está un poco de obesidad, con unas tensiones controladas, y a la exploración solo destaca unos mínimos edemas bimaleorales, pero nada mucho más llamativo. Y hacemos una analítica, como nos dirían todas las guías, más o menos todo similar a como nos esperábamos, pero este péptido, ¿no? Un NT-proBNP de 201, ni frío ni calor. Bueno, aquí tenemos el electrocardiograma, tampoco nos mata, un ritmo sinusal. Podríamos discutir si tiene voltajes un poco bajos, si tiene una progresión de R enlentecida, pero nada que nos lleve concretamente a ningún diagnóstico. Y como no, pues le pedimos un eco reglado. Ventrículo izquierdo que no está dilatado, ligeramente hipertrófico, 12 milímetros, FEBI conservada, con una aurícula de 32 milímetros metro cuadrado, ligeramente dilatada. Un derecho correcto. Y lo que sí llama la atención es una disfunción diastólica grado 2, con una E' septal y lateral algo disminuidas, y una E' de 18. Con una IM ligera y una ET ligera que nos permite calcular una PAP sistólica de 44, sumiendo una presión de aurícula derecha de 5. Entonces, claro, vemos... Ante esto yo diría que, claro, a mí me parece que tiene suficientes datos como para sospechar que la paciente tiene una E' alta, tiene una disfunción diastólica, tiene una fracción de eyección normal, la paciente tiene síntomas. Yo diría que ¿el diagnóstico lo darías ya por cerrado? ¿Harías otra cosa? ¿Tú cómo lo es decir, con esta información, cuál sería el siguiente paso? ¿O ya te darías por satisfecho y dirías, me parece que está más claro que el agua? Intuitivamente uno diría, con ese patrón diastólico tenemos una IC con FEBI preservada, no hay duda. Los péptidos nos han quedado ahí entre medias, ya sabemos que a veces fallan, pero vamos a intentar ser un poco científicos y seguir las recomendaciones de las guías. Tú ya las has explicado muy bien. Si miramos puntuación, ¿no? Vamos a la HFpEF score,
tenemos criterio mayor funcional, ¿no? La E' alta, la E' lateral disminuida, que es de 9, ¿vale? 2 puntos. A nivel morfológico, una aurícula izquierda que nos queda en rango intermedio y nos daría 1 punto, vamos por 3, y péptido natriurético que se queda a un criterio minor, ¿no? Por tanto, tenemos 4 puntos, puntuación intermedia. No llegamos. No llegamos a los 5 puntos, efectivamente, y si nos fijamos también, incluso si hemos estratificado los péptidos por edad, que es una cosa que a menudo hacemos, nos queda también en rango intermedio ese péptido natriurético, ¿no? Entonces, bueno, miramos la americana, a ver si nos saca de dudas, ¿no? Vamos a sumar. Está obesa, efectivamente, 2 puntos, ya tenemos. Hipertensión, pero solo un fármaco, no nos daría, no tiene FA. Tiene hipertensión pulmonar, 3 puntos, y tiene más de 60 años, 4 puntos, con presiones alta, 5 puntos. Nos quedamos otra vez a las puertas, recordemos que eran 6 puntos. Ya hemos comentado, ¿no? Fijaros las características de la cohorte donde salió la HFpEF score esta americana, 68 años de media, no es lo que solemos ver en nuestras consultas, o al menos la sensación que yo tengo, en ese caso con mucha FA, y con péptidos que eran, pues en realidad, bastante parecidos a los que estamos moviendo. Y entonces, como de entrada ya vas al score porque dices, bueno, voy a definirme y me encuentro con esto, ¿y ahora qué harías? ¿Qué hacemos? Bueno, sigamos siendo científicos, ¿no? Tenemos esto score intermedio, pues nos dirían que hagamos un eco de estrés. En este caso no nos llevaría nada porque ya tenemos una E' alta y unas presiones pulmonares elevadas, pero si no fuera el caso, tener una artrosis de rodilla muy limitante. Todos nuestros pacientes, o la mayoría de los pacientes con ICI preservada, tienen problemas que tampoco facilitan hacer un eco de estrés bien hecha, o suelen tener ventanas tan subóptimas que a veces es un infierno para el pobre ecocardiografista. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Ir a hacer un cateterismo, buscar esa PCP de más de 15 o de más de 25 en esfuerzo? Claro, tenemos esto, ¿no? Scores intermedios, el eco de estrés no nos acaba de decir, vamos a hacer un cate derecho. A Matilde se está poniendo nerviosa de que le vamos a poner ¿no? en una sala, en Escopia, firme un consentimiento, cateterismo. Está pidiendo una segunda opinión rápida. Se está yendo de nuestra consulta porque se están volviendo locos. Pues bueno, esperamos y nos vuelve a los 2 meses, más cansada, y ahora hacemos otra analítica y mira, el péptido nos ha subido a 445. Qué bien, tenemos un score de 5, ahora sí tiene una IC con FEBI preservada. Roza el absurdo, no el planteamiento, pero esto nos lo encontramos en el día a día. Y vamos al problema de base, el fenotipado de esta enfermedad. Estamos poniendo en un cajón desastre muchísimas entidades que son claramente distintas. Empecemos por la FEBI. La FEBI es una variable cuantitativa continua que depende de la edad, de la raza, del sexo, de otras enfermedades de base, en la que nosotros hemos realizado unos cortes arbitrarios y hemos dicho esto es normal, esto no es normal. Déjame que te corte la calidad de imagen, porque... Sin entrar ya en la reproducibilidad de estos estudios. Todos hemos hecho ecos y todos sabemos lo que es un Simpson y cómo cambia el número cuando lo repites. Pero claro, aquí estamos poniendo la miocardiopatía diabética, algunas hipertróficas no diagnosticadas, amiloidosis, cardiopatías hipertensivas. ¿Cómo vamos a diagnosticar todo lo con lo mismo partiendo de un parámetro que es una FEBI de más del 50, o sea, normal? Hay muchos estudios en marcha, os pongo esto que es un poquito más antiguo porque es de los primeros que te encuentras, de intentar hacer fenotipados, ¿no? Coger cohortes de pacientes y con inteligencia artificial definir distintos fenogrupos. En este caso, por ejemplo, he contado en 3 grupos. En amarillo, pacientes que eran más jóvenes con disfunción diastólica moderada. En azul, pacientes que eran diabéticos, apnea del sueño, que tenían un pronóstico, como veis, peor, en un punto intermedio. Y un tercer grupo que eran pacientes que tenían más enfermedad renal crónica, ventrículos derechos más disfuncionantes, con hipertensión pulmonar, que claramente tenían peor pronóstico que los anteriores. Estos son enfermedades distintas, tienen un pronóstico claramente distinto. ¿Van a responder igual a nuestros tratamientos? Incluso vamos a los péptidos. Hay este trabajo del grupo de Verbrugge, que es bastante reciente y muy interesante. Era un hospital americano unicéntrico, cogían pacientes que venían por disnea de causa no explicada y se sometían a un cateterismo derecho, el gold estándar para definir si tienen IC o no. Y en función de los péptidos definían grupos. En negro, pacientes sin insuficiencia cardíaca, en verde, pacientes con péptidos normales, pero con criterios de insuficiencia cardíaca por cateterismo, pacientes que se nos escapan, y en rojo, pacientes con péptidos altos y criterios de insuficiencia cardíaca. Si miráis las curvas de supervivencia de eventos, estos pacientes con péptidos natriuréticos normales van peor que los controles, tienen enfermedad, tienen peor pronóstico, no tanto como el rojo. ¿Esto es un fenotipo intermedio? No lo sabemos, pero incluso si miramos los datos del cateterismo derecho, fijaros que mueven presiones pulmonares bastante parecidas y resistencias pulmonares también elevadas.
Entonces aquí se nos está escapando algo claramente. Y es que en el NT-proBNP cada vez sabemos más cosas, sabemos que más o menos un 20% de los pacientes con ICA y FEVI preservada van a tener péptidos normales. ¿El motivo? No lo sabemos bien del todo. Hay polimorfismos genéticos del péptido natriurético que causan su déficit. En obesidad sabemos que está más bajo, la causa no está del todo clara. Sabemos también que, claro, en una FEVI preservada vamos a tener cavidades más pequeñas, paredes a menudo más gruesas y, por lo tanto, sometidas a menos estrés de pared que en la reducida. Y, consecuentemente, si el péptido natriurético se libera por estrés de pared, péptidos más bajos. También el hiperandrogenismo, la resistencia a la insulina, todo ello causa este déficit de BNP, que no olvidemos, el BNP es una respuesta sana a la insuficiencia cardíaca. Estamos con un sesgo de base que estamos midiendo algo, una respuesta adaptativa del corazón a la insuficiencia cardíaca. Pero esto tiene muchos problemas. En todos los ensayos clínicos, incluidos los más recientes en FEVI preservada, estamos incluyendo en base a péptidos natriuréticos. Sí. Por tanto, estamos incluyendo en base a un espectro de enfermedad. También hay muchos estudios que están evaluando como endpoint primario la evolución de los péptidos natriuréticos. Aquí nos estamos generando muchísimos problemas de por medio. Y de momento falta explorar muchos otros biomarcadores, desde el CA125, la adrenomedulina, el CD146, que quizás puedan ofrecer otra respuesta en este sentido. El concepto de IC con FEVI preservada va cambiando muy rápidamente, cada vez tenemos más claro que tenemos que ir desde a proteómica, a osteomartadores de daño de disfunción microvascular, de daño del miocardiocito, porque el modelo del café para todos, para tratar a estos pacientes, difícilmente nos va a dar respuestas y tenemos que tendir a un modelo de tratamiento personalizado en función del fenotipo, cosa que no tenemos. Bueno, con todo esto que me estás diciendo, yo no sé, hemos perdido a la Matilde, pero ¿qué hiciste con Matilde, no? Porque... Pues vamos a Matilde, no nos olvidamos de nuestra paciente. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues aplicando un poquito la última evidencia, vamos a decir, lo primero, parar esa pioglitazona. Sabemos que las pioglitazonas se asocian a más hospitalizaciones en estos pacientes, esto nos tiene que arder en la vista, y le empezamos una empagliflozina de 10 miligramos al día. Como todos hacemos, ¿no? Le recomendamos una dieta baja en sal, una dieta mediterránea, baja en grasas saturadas, intentar dentro de sus limitaciones mantener un ejercicio físico, una vida activa y que se vaya controlando el peso, la frecuencia cardíaca y la tensión para que podamos un poquito prevenir descompensaciones. Vamos al primer punto, el tratamiento antidiabético. A la izquierda tenéis la conciliación de tratamiento que se aplica en el CAT-SALUD. Fijaros que la primera elección es la metformina, está aquí de acuerdo, y a los 3-6 meses, y al mal control, pasamos a una sulfonilurea. Solo en el caso de intolerancia o contraindicación a sulfonilurea se contempla el uso de ISGLT2. Esto choca frontalmente contra las últimas guías de la ADA, que aquí os amplío donde estaríamos, que cuando llamamos metformina, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, lo primero es poner un ISGLT2, más aún si tiene enfermedad renal crónica. Podríamos discutir el tema de la proteinuria, pero cada vez tenemos más datos en este sentido. Y claro, ¿dónde nos ha llevado todo este problema del fenotipado que decíamos? Estas son las recomendaciones de las últimas guías europeas, tienen poco más de un año, para el manejo de la HFpEF. Diuréticos y tratar comorbilidades, nos quedamos un poco fríos. Y unos pocos meses después salen las americanas, donde entre medio, en realidad, solo se había publicado el Emperor Preserved, que nos dicen todo esto, ¿no? 2A para darle ISGLT2 y 2B para añadir ARNIs, antagonistas midocorticoides y ARA2, con esta coletilla de que probablemente se benefician más los de las FEVIs un poquito más bajas. ¿De dónde viene todo esto? Empecemos ISGLT2, ya tiene fue del verano pasado, el Emperor Preserve, casi 6.000 pacientes randomizados en palifocina versus placebo, seguimiento 26 meses, y con FEVIs de más del 40%. Ojo, las definiciones que nos siguen llevando a confusión. En este estudio teníamos más o menos un tercio de pacientes con FEVIs de entre el 40 y el 50, que son ligeramente reducidas, y pues los otros 2 tercios que eran la preservada que todos estamos hablando en este caso. Endpoint primario favorable para empagliflozina, pero sin cambios en la mortalidad cardiovascular. Todo esto fue por reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y cuando mirábamos en el análisis de subgrupos cómo interaccionaba la FEVI, ostras, pues veíamos cómo se iba perdiendo esta tendencia a la mejoría en función que subía la fracción de eyección. Todos nos quedamos un poquito entre medias y esperábamos con ese es el Deliver, que se publicó hace un mes. Mismo planteamiento, FEVI de más del 40, también 6.000 y pico pacientes,
añadiendo en este caso que también había pacientes con FEBIS recuperada, FEBIS con previamente de menos del 40, que habían subido a más del 40. Por lo demás, muy parecidos, algo más de hospitalizados, pero con la misma proporción casi de clase funcional 2 y las mismas FEBIS. ¿Y qué tuvimos? Pues algo muy parecido. Endpoint primario positivo, sin reducción de mortalidad cardiovascular por los pelos y con reducción sobre todo de hospitalizaciones. Con el análisis de subgrupo, que es en pequeñito, que está remarcado en rojo, en el que sí que parecía que la ventaja de la empaglifosida se mantenía en FEBIS de más del 60, pero curiosamente se diluía con FEBIS de menos del 50. Simultáneamente en el Congreso se publicaba ya el pooled analysis al mismo momento, de todos los ensayos clínicos focalizados en insuficiencia cardíaca con ISGLT2, incluyendo en este caso el SOLOIS con sotaglifosina. ¿Y qué nos decía el estudio? Vamos solo a centrarnos en FEBI preservada. Se ve muy pequeñito aquí, pero endpoint primario claramente y robustamente positivo y mortalidad cardiovascular rozando la significación con un intervalo de confianza que llegaba justo a un punto. Y toda esta discusión siempre de la variación con la FEBI, bueno, al menos aquí sí que aparecía de forma robusta que la ventaja de los ISGLT2 se mantenía en todo el rango de fracciones de eyección. ¿Y qué pasa con el losarni, que nos dicen las americanas también? El estudio Paragon, publicado ya en 2019, ya hace un tiempo, 4.000, casi 5.000 pacientes, clase funcional 2-4, FEBI de más del 45, vamos cambiando de FEBI, péptidos altos, el problema de siempre, randomizados a valsartán versus sacubitril/valsartán. Endpoint primario, que para desilusión de todos fue negativo. Y nos empezamos a empecinar en el análisis de subgrupos, donde por debajo de 57% parecía que sí que había ventaja de los ARNI. Y esto fue lo que llevó a la FDA en Estados Unidos a decir que se podía tratar con ARNIs a todo el espectro de insuficiencia cardíaca crónica, siempre que la FEBI se mantuviera con este concepto extraño de por debajo de lo normal. ¿Qué es eso? Bueno, tenemos más datos. Es que en realidad esta tendencia no es tan nueva. Esto ya lo vimos con los ARA2, con el candesartán, se ha visto con los melicorticoides y con los ARNI. La ventaja de estos fármacos se mantiene hasta que vamos subiendo la FEBI hasta más o menos 60, en lo que sus efectos se empiezan a perder. ¿Y qué pasa con las medidas higiénico-dietéticas? Buena pregunta, todos convencidos con la dieta sin sal. Todos hemos visto a las 2 de la mañana el edema agudo de pulmón de las Navidades que se ha hinchado a gambas el abuelo de la casa, ¿no? Bueno, esto viene del TopCat, se asignaba el Cooking Salt Score, que básicamente venía a ser con cuánta sal cocinaban los pacientes. Y aquí lo que veíamos es que los pacientes que cocinaban sin sal se morían más. Aquí podríamos decir, cuando un paciente le ve las orejas al lobo, ¿no?, que está peor, pues se porta mejor con el tratamiento y cumple más la dieta. Pero cuando vamos a evidencia más sólida, recientemente publicado el Sodium HF, randomizando pacientes con ICE independientemente de la FEBI a dieta muy estricta sin sal o usual care, donde el endpoint primario combinado fue negativo respecto a dieta sin sal. Aquí podemos criticar que si os fijáis en la cantidad de sal que consumían, el grupo de baja en sal tomaban 1,5 gramos de sal al día, que es algo ínfimo, y el grupo control de usual care eran 2 gramos, son 500 miligramos de diferencia. Y es que, ¿qué nos dicen las guías? Pues que no nos pasemos con la sal, que no pasemos de 5 gramos al día. ¿Y qué es eso? Una cucharadita de té. Fijaros por dónde nos estamos moviendo. Volvamos a Matilde, que me he ido un poco con las ramas con todo esto. Bueno, después de los cambios terapéuticos dice que se encuentra algo mejor, está con clase funcional 2, ha perdido 2 kilillos, la tensión está parecida, pero nos encontramos esta analítica, ha caído el filtrado un 25%, ahora es del 27% cuando veníamos de un filtrado de 36%. ¿Qué hacemos con esta paciente? Esto es culpa del ISGLT2, retiramos, no tiene signos congestivos, pues bueno, lo que hicimos fue de entrada bajarle un pelín la furo porque ahora no estaba congestiva, pero mantuvimos el ISGLT2. Y cuando hicimos un control de la función renal a las 4 semanas vimos que había vuelto exactamente donde estábamos. ¿Qué ha pasado? Pues que ya sabemos que esto pasa con los ISGLT2. Siempre se ha visto en los ensayos que causan un dip inicial en este filtrado glomerular, cuya causa no está clara, probablemente es una mezcla de cierta hipovolemia por el efecto diurético, una mayor llegada de sodio a la nefrona distal que causa el feedback glomerular, con una contracción de la arterial aferente, y que eso causa una reducción del filtrado inicial, aunque probablemente eso es nefroprotector y protege del hiperfiltrado. Tenemos datos que en general, si la caída es menos del 30%, es prudente esperar y no pasa nada. No pasa nada
Y tanto desde el punto de vista de endpoint cardiovascular como renal, sabemos que estos pacientes van a ir mejor con ISGLT2. A pesar de esta caída, el beneficio se mantiene. Por lo tanto, mensaje importante, no retirar de entrada, a no ser que haya una gran caída, y realmente, muy raramente en práctica clínica vemos caídas de más del 30% y suele haber algún otro fenómeno concomitante que nos lo explica. He puesto estas conclusiones, que son muy debatibles, pero bueno, el diagnóstico del HFpEF requiere alta sospecha y integración de datos, esto estaremos de acuerdo. Los péptidos natriuréticos no son el santo grial prometido, no son infalibles, y no existe el tratamiento, pienso, de la IC-conferi preservada, sino un paciente, sus comorbidades y un fenotipo que aún no sabemos definir. Pero los ISGLT2 está claro que entran como una herramienta nueva en nuestro arsenal, muy potente, y pienso que los principales retos de futuro que tenemos es un fenotipado adecuado que nos lleve a un tratamiento adecuado, ir más allá de la FEBI, olvidarnos de este, vamos a llamarle para provocar febicentrismo que hemos arrastrado tantos años, nuevos parámetros, strain, etcétera, y sobre todo que vayan saliendo nuevos tratamientos más adecuados para esta enfermedad. Muy bien, yo pienso que el caso sí es muy interesante, es un caso normal, pero que tiene sus complejidades. Primero en el diagnóstico, que hemos visto cómo la evolución del péptido nos ha escalonado el caso, y esto quiere decir la vulnerabilidad que tenemos de si utilizamos herramientas que están ahora en estos momentos en los SCORE, a veces no es suficiente y hemos de avanzar, está claro que hemos de avanzar. Y por otra parte el manejo de la paciente, que las ha ido escalonando, y finalmente lo de la insuficiencia renal, que como tú dices muy bien, a veces frena y lo único que haces pues es perderte el beneficio que tiene posteriormente. Yo creo que el caso es muy ilustrativo, da para discutir muchísimo. Yo creo que el tema de la preservada es un tema que está en fase adolescente total, que tenemos que avanzar. Tiene a su alrededor una cantidad de alteraciones, de patologías, de circunstancias que nos pueden hacer equivocar. Lo que es importante es que cuando sospechamos claramente seamos rigurosos y utilicemos un esquema que, como tú has dicho muy bien, quizás a cada paciente no se le debe enfocar de la misma manera. Es decir, que en resumen, al final, pues hay pacientes que responden mejor con diuréticos, hay pacientes que pueden responder mejor con otros fármacos, es decir, no es lo mismo, no está tan maduro como la reducida, que ahora iremos a parar, que no sé si está tan maduro o tampoco, pero bueno, yo creo que es más maduro está. Creo que está un poco más maduro. Sí. Bueno, presentaremos un caso de reducida entonces. Es un caso un poco más directo que la preservada, donde hay más complejidad y variables, y que podemos un poco relajarnos también para el diagnóstico y el tratamiento. Se trata de un hombre de 68 años que ingresa a nuestro centro por un cuadro de disnea, inicialmente a clase funcional baja, pero que luego en las últimas semanas progresa hasta clase funcional 3-4. Como antecedentes de relevancia era un fumador dislipémico, tiene una cardiopatía isquémica crónica con un infarto inferior hace 11 años revascularizado percutáneamente con una estena a la coronaria derecha. En ese momento había quedado con una fracción de eyección del 35% y de hecho requirió implante del desfibrilador en prevención primaria. Tenía seguimiento en otro centro y luego post pandemia pues el señor no tuvo un control muy estricto y acude ahora a nuestro hospital. El tratamiento habitual era ramipril, aspirina y dosis bajas de bisoprolol. A la exploración física estaba hemodinámicamente estable, desaturaba ligeramente el aire ambiente que corregía con oxígeno suplementario, refería a un aumento de casi 10 kilos en el último mes y tenía signos de insuficiencia cardíaca biventricular. En la analítica de ingreso, una anemia que era predominio ferropénica con un filtrado de 65, un ionograma normal y unos péptidos que estaban en 8500. Electrocardiograma en sinusal, 80 por minuto, un bloqueo V de primer grado y un QRS en el límite de 120 milisegundos sin ningún trastorno agudo. Y le hacemos un ecocardiograma donde sí se ve un ventrículo izquierdo que está dilatado con una clara disfunción sistólica y como se ve una insuficiencia mitral severa que tiene un mecanismo mixto, es por una restricción del cierre del velo posterior y un pseudoprolapso también del velo anterior.
tenía cierta disfunción del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué hacer con este paciente? Exacto. Pues básicamente lo que hay que hacer énfasis sobre todo es en los pilares básicos de la IC con FEBI reducida, que son 4, que es el tratamiento con ARNI, beta bloqueantes, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y los ICGLT2, que son los últimos que se unieron a este grupo. Este es un metaanálisis que es interesante, publicado a principios de este año, donde evaluó todos los ensayos clínicos randomizados en IC con FEBI reducida en los últimos más de 30 años, en casi 100.000 pacientes, y donde se ve el claro beneficio de la cuádruple terapia en estos pacientes. Que esto implica no solo que cada fármaco de por sí tiene un beneficio incremental en este paciente, sino que la sumatoria total es acumulativa, que puede llegar hasta un 70% en la reducción del riesgo de mortalidad. Asumamos que de entrada das los 4. De entrada no es necesariamente dar los 4, es más un destino final que un inicio de los 4. Dependerá mucho de las características del paciente, de la complejidad del escenario clínico. Esto también se traduce en años de vida ganados. La cuádruple terapia versus los esquemas tradicionales pues demostraron hasta aumentar más de 8 años de sobrevida libre de eventos en esta población, y por eso es que quedaron con el nombre de los 4 fantásticos. Sin embargo, este es un estudio observacional publicado hace una semana en JACC que siguió a 270.000 pacientes de Suecia, Japón y Estados Unidos con diagnóstico de IC con FEBI reducida durante un año. Y en los primeros 100 días se observó que, sobre todo los fármacos que ya tenían un trabajo más consolidado, como betabloqueantes, IECAS y espironolactona, tenían una titulación y un inicio que era bastante aceptable, por encima del 80, del 90%. Pero los fármacos nuevos, como los ARNI o los SGLT2, pues algunos hasta en Estados Unidos llegaba solamente hasta el 60%. Es decir, no solo se iniciaban menos, sino que además se iniciaban más tardíamente que los otros. Y en el final del seguimiento de esta población, el único de los 4 fármacos que consiguieron titular a las dosis objetivas era, irónicamente, los SGLT2, que tienen una única dosis en esta población. Fácil, ¿no? Mientras que todo el resto o estaban en dosis subóptimas o, sobre todo, habían discontinuado o por mala adherencia o por aparición de efectos adversos. Por lo que esto es una población real, actual, y es muy importante entonces hacer énfasis en el inicio y en el mantenimiento de esta terapia, que es la que demostró mejorar la sobrevida y el pronóstico de estos pacientes. Obviamente que no todo es tan sencillo, no vamos a la complejidad de la preservada, pero sí, además del cuádruple esquema, pues habrá que tipificar de acuerdo al fenotipo de cada paciente el resto de la terapia adicional recomendada por las guías, que tiene un nivel de recomendación menor, pero que también demuestra beneficio, dependiendo si es un paciente que tiene fibrilación auricular, insuficiencia renal, la anemia ferropénica, como nuestro paciente, que de hecho también le repusimos el hierro endovenoso en el ingreso, y por supuesto la indicación de dispositivos en aquellos que lo requieran, y en casos de insuficiencia cardíaca avanzada, pues los dispositivos de asistencia y el trasplante, por supuesto. Por eso es importante remarcar no solo empezar los 4 fármacos y mantenerlos, sino que además cuanto antes mejor. Esto ya se ve por separado en cada fármaco individual, por ejemplo los ARNI en el Pioneer Heart Failure, donde se vio que redujeron la concentración de péptidos natriuréticos en forma más significativa en comparación al enalapril, y esta reducción se observó ya desde la primera semana de tratamiento. Lo mismo se ve con los beta bloqueantes, donde en los primeros días ya las curvas empiezan a separarse. Y ahora, a partir de principios de este año, también tenemos evidencia con los SGLT2, con el EMPULSE, con empaglifosina en esta población en insuficiencia cardíaca aguda, tanto de novo como descompensada crónica, isquémicos y no isquémicos, independientemente de la fracción de eyección o la presencia de diabetes, que demostró un beneficio clínico neto, que así lo llaman, que es un compuesto de mortalidad, hospitalización por insuficiencia cardíaca y mejoría de la calidad de vida, no solo a nivel cardiovascular, sino también renal, con una mayor eficacia diurética y una mejoría en la curva del filtrado glomerular.
Por eso es importante hacer hincapié en que estos fármacos deberían iniciarse y por ahí secuenciarse en forma más acelerada a las estrategias convencionales que llevaban hasta 6 meses. Este es un trabajo que modelizó distintos esquemas terapéuticos basados en reducción de eventos de los trabajos clásicos. Hay múltiples opciones terapéuticas, simplemente para mencionar que los dos que tuvieron mejor rendimiento fueron tanto el inicio de SGLT2 como beta bloqueantes, como los SGLT2 y los ARM, para luego ir titulando ARNI beta bloqueante entre 2 a 4 semanas dependiendo del escenario. Entonces, volviendo a nuestro caso, que es un poco más directo, el paciente recibió el tratamiento primero descongestivo y luego el tratamiento que ha demostrado reducir mortalidad y eventos. Fue dado de alta sin insuficiencia cardíaca y fue seguido en nuestra consulta de insuficiencia cardíaca durante los siguientes meses, titulándole... Una pregunta, antes de que Sí. sigas. A mí me ha llamado la atención quizás mucha anemia. Sí. Esto, y con una función renal que tampoco me justifica tanto. ¿Esto crees que es así? ¿No hace falta descartar nada más? No, de hecho es le intrínseco. descartamos luego la evolución, una vez que resolvió el proceso agudo, descartamos siempre en este tipo de anemia, sobre todo ferropénica, más allá de reponerlo, el sangrado digestivo. Y no se No tuvo evidencia de ningún tipo de sangrado. Bien. Entonces, volviendo al caso, es un paciente que evolucionó inicialmente bien, pero en los siguientes meses pues, la situación fue cambiando. Nuevamente comenzó con clínica de disnea progresiva, clase funcional que fue avanzando y de vuelta con signos de insuficiencia cardíaca a pesar de mantener el tratamiento optimizado. Decidimos volver a citarlo, le realizamos un ecocardiograma y luego un transesofágico, que es lo que vemos aquí, donde se observa de vuelta el mismo mecanismo de la insuficiencia mitral que es severa con un jet excéntrico y que claramente era algo que no había terminado de resolver con el tratamiento farmacológico y que estaba condicionando la evolución de este paciente. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? La insuficiencia mitral funcional secundaria en la insuficiencia cardíaca en general tiene 3 fenotipos clásicos, que es por dilatación del ventrículo izquierdo, en la isquémica en aquellos pacientes que tienen restricción del velo posterior, como era nuestro caso con el jet excéntrico, o aquellos que tienen una dilatación primaria auricular. La IM severa en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca representa un 10%, que está dado a expensas, sobre todo, de la función reducida. Pero como vemos es una patología que hay que tener muy en cuenta porque a medida que va progresando el grado de insuficiencia mitral, el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes, como vemos las curvas, pues cae drásticamente. Las guías recomiendan un enfoque también que se basa en el tratamiento médico como tenía nuestro paciente, la indicación de la terapia de resincronización en el caso que fuese correcta, el tratamiento quirúrgico que está dado para aquellos pacientes que no tienen un riesgo quirúrgico elevado, que requieren de una cirugía combinada como el bypass coronario, y por supuesto las intervenciones transcatéter, que son las que empezaron a aumentar significativamente en el último tiempo, que ya en las últimas guías presentadas el año pasado tienen una indicación 2A y se reservan sobre todo para aquellos pacientes con insuficiencia mitral severa, que están sintomáticos a pesar del tratamiento farmacológico, que no son candidatos a cirugía y que tienen criterios que hablarían de una respuesta favorable a la terapia. Y esto en realidad se dice por los 2 estudios pivotales que evaluaron esta técnica en esta población, tanto el MITRE-FR francés como el COAPT, que tuvieron resultados diametralmente opuestos. Y esto en general, entre otras causas, debe ser también por la selección de los pacientes, donde como vemos el COAPT eran más pacientes que tenían una insuficiencia mitral más significativa y desproporcionada al grado de dilatación ventricular o disfunción sistólica, a diferencia de los pacientes del MITRA, que eran pacientes que ya tenían una insuficiencia cardíaca y una dilatación, una miocardiopatía mucho más avanzada y para ahí no se beneficiaron del todo con la terapia como aquellos del COAPT. Entonces fue lo que le ofrecimos a nuestro paciente, terminó implantándose 3 MITRA clips, buena evolución, reducción de la IM de grado 4 a 1 con un gradiente medio bastante bajo. Nuevamente le dimos el alta, clase funcional 1, todos contentos, el paciente volvió a su casa, el primer mes sin ningún signo clínico de insuficiencia cardíaca, pero un día
haciendo la comida, pues se despertó en el suelo. Tuvo un episodio de síncope que de hecho no consultó en ese momento y vino tardíamente. Lo que hicimos fue interrogar el desfibrilador y lo que constatamos fue una descarga apropiada del DAI. Cuando tienes estas cosas, tienes una descarga del DAI, que ha pasado tiempo y no ha tenido otro, parece que ha sido De hecho, un es la evento. primera que tuvo desde el implante, que primera fue que prevención primaria. Y lleva el DAI, ¿qué haces? Es decir, dices, bueno, él lleva el DAI, ya no hay problema, o si solo es la primera y ya te pones a actuar, o yo qué sé, das amiodarona, o te planteas ablaciones, es decir, es la primera descarga que nos hace. ¿Qué es aconsejable de hacer? Bueno, creo que hay que ser más proactivos con estos pacientes. Si bien tienen el DAI que está siempre de protección, pues de por sí ya las descargas del DAI disminuyen mucho la calidad de vida de esta población y lleva obviamente a problemas directamente relacionados con las arritmias ventriculares que pueden agravar el grado de disfunción ventricular. Entonces, tanto sea medicación como terapias más intervencionistas, creo que es importante ser un poco más proactivo y actuar más allá de que haya sido el primer evento en este paciente. De hecho, es un tema complejo porque es una población muy seleccionada, donde hay estudios que ya tienen 15 años, donde el tratamiento mediante la ablación por catéter de la taquicardia ventricular inicialmente mostró una mejoría, que luego durante el seguimiento de estos estudios pues no se observó tanto. Ya los últimos, que son de este mismo año, como el SURVIVE-VT, que de vuelta nuevamente una reducción del endpoint combinado, siempre fue a expensas de las descargas del DAI, de las hospitalizaciones, pero son poblaciones en las cuales son estudios multicéntricos, donde cada centro pues utilizaba distintas técnicas de ablación. La ablación misma en el correr de los años también ha cambiado mucho, entonces es poco comparable un estudio o una población a otra. Lo que sí podemos utilizar son las guías que se presentaron hace un mes en el Congreso Europeo de arritmias ventriculares, en donde específicamente en esta población que son portadores de DAI, que tienen un evento de taquicardia ventricular, pues la terapia mediante ablación de la arritmia ya tiene una indicación clase 1 o clase 2A, dependiendo si viene con tratamiento previo con amiodarona. Esto es derivado de un estudio del Vanish, donde se vio que los pacientes que tenían ya amiodarona pues tenían una respuesta más favorable a la ablación versus aquellos que no, en los que se le aumentaba o se le escalaba la terapia. Y finalmente fue lo que decidimos hacer. Primero lo que hicimos fue tipificar la escala, la cicatriz que tenía mediante resonancia cardíaca, donde vimos, más allá de la disfunción ventricular y la severa dilatación del ventrículo izquierdo, pues dos cicatrices, una a nivel inferior y otra anteroapical. Y se hizo el estudio electrofisiológico con el mapeo electroanatómico y la presencia de las dos cicatrices, la izquierda anterior, la derecha en cara inferior, con los canales de reentrada. Y se hizo la ablación tanto en el circuito de entrada como salida de la cicatriz y a partir de allí no se indujo en ningún evento de taquicardia ventricular más. Nuestro paciente fue dado de alta nuevamente, esto fue relativamente reciente y por ahora sin eventos. Muy bien, realmente el caso es más directo, no hay tanta complejidad. No, bueno, tanto como más directo, no sé, no hay tanta complejidad, pero el paciente ha pasado por fases. Lo que sí diría yo es que es un paciente muy agradecido, porque realmente con la fracción de eyección que tenía y lo mal que estaba, cada vez que has actuado, tratamiento médico, lo has dejado limpio. Y después con una insuficiencia mitral que ya en el primer transtorácico era importante, daba miedo. Después la insuficiencia mitral le puede y entonces pues tienes que actuar y percutáneamente y quitarle con el Mitaclip totalmente la insuficiencia mitral y después el paciente te rebota con una arritmia ventricular que la has podido solventar y ha quedado bien. Una de las preguntas que hacen es si piensas que estos pacientes, sean miocardiopatía dilatada versus cardiopatía isquémica, el enfoque de la actuación sobre la arritmia sería el mismo o no. Es decir, claro, no todos los pacientes tienen una cicatriz, este paciente tuvo infarto de miocardio, es decir, el enfoque en este paciente te ha salido bien, pero en la práctica, ¿cómo lo ves? No todo es tan simple, muchos pacientes tienen múltiples focos en donde también la terapia de ablación no es tan factible de realizar o tiene una tasa de éxito que se prevé menor, en los cuales quizás se
predomina más un tratamiento farmacológico, sea amiodarona, o sea sotalol o algún otro fármaco, pero no todo paciente es tan directo en el cual la ablación resuelve el problema. Sí es una herramienta que hay que tener en cuenta, que creo que va a crecer mucho más a medida que se perfecciona la técnica y se fusionan las imágenes también con los procedimientos, pero no hay que dejar de lado la medicación, que es importante en esta población. La otra pregunta que hacen es ¿en qué momento decides pues, actuar percutáneamente en un paciente que te ha ido muy bien, pero hay pacientes que no te arrancan tanto, con lo cual pues aquí lo has dado de alta y el paciente ha vuelto, pero si el paciente hubiera quedado en un grado funcional 2-3, ¿hubieras esperado o ya hubieras, si no podías sacar más beneficio, ya hubieras sido más precoz? Es una buena pregunta. Lo que sí se ve con los trabajos es que tanto sea tratamiento médico como el intervencionismo percutáneo, el reducir el grado de la insuficiencia mitral pues mejora el pronóstico y los eventos en estos pacientes. Entonces, si es un paciente que inicialmente, pues, en este caso no, pero mejorara la insuficiencia mitral, bajar el grado de regurgitación, uno quizá le daría un poco más de tiempo para ver si con el tratamiento médico se puede estabilizar el cuadro, el señor sigue asintomático, pues quizá sería para expectarlo. Una pregunta que se me ocurre a mí, que seguramente está más que mirada, ¿no? Entiendo de que el hecho de actuar sobre la insuficiencia mitral, el beneficio o no beneficio según los estudios, no depende tanto, o sí, de que la insuficiencia mitral sea en un contexto de cardiopatía isquémica o de no cardiopatía isquémica, sale igual. No, lo digo porque a veces, claro, la cardiopatía isquémica en sí mismo ya implica un componente más orgánico, pues de disfunción de músculo papilar, con lo cual actúas más sobre una válvula mitral que propiamente no es solo la dilatación del anillo, sino que ya tiene algo que si no es la válvula es el subvalvular. Exacto. Es la pregunta que hago, ¿no? Es un poco lo que se veía cuando comparaban los dos trabajos, el COAPT y el MITRA-FR, que son pacientes, los pacientes que más se beneficiaron son aquellos en donde la insuficiencia mitral era más desproporcionada a la miocardiopatía propia del corazón que tiene el paciente. Entonces, aquellos que tienen más disfunción ventricular, más dilatación, que no es tanto una enfermedad propia de la válvula, sino que es dilatación, quizás estos pacientes no responden tan bien al tratamiento percutáneo como el resto de la población que sí fue seleccionada en el COAPT. Yo creo que esto es muy importante, sí, para totalmente. sacar al máximo beneficio al paciente. Totalmente. Otras preguntas que me hacen es a veces este tema de la preservada, que lo hemos hecho complicado, porque es complicado. Claro, me preguntan si en pacientes que están en atención primaria, en pacientes que se sospecha claramente, ¿qué harías? Es decir, ¿llegarías a la fase de todos los pacientes en primaria? Pues puedes disponer de un eco básico, puedes disponer del BNP, ¿en qué los enviarías todos al hospital antes de empezar el tratamiento? Según qué perfil de paciente ya probablemente asumirías que el paciente tiene una preservada y empezarías a darles tratamiento. Probablemente esto no está finiquitado porque no se ha enfocado nunca, pero de alguna manera yo creo que esto puede ser el día a día. Es decir, que con estos pacientes que tenemos con tantos alrededores que nos pueden generar, como la obesidad, como la edad, como la fibrilación auricular, en la práctica, saliendo del esquema que se ha podido demostrar científico, ¿tú cómo lo ves? Claro, en atención primaria, la disnea estudio es un tsunami de pacientes que evidentemente no se pueden derivar todos al especialista, esto desde luego. Yo creo que un punto clave y que no está bien implementado es que el médico de atención primaria disponga de péptidos natriuréticos. Esto parece muy anacrónico, pero no es así en la mayoría. Más o menos la mitad de los ambulatorios de Barcelona no pueden pedir un péptido natriurético, a no ser que hagan una carta, etc. O sea, entras en una dinámica muy compleja. Y los algoritmos de estos terapéuticos que vamos pactando con primaria siempre pasan primero ante la disnea, que se sospecha que pueda ser una IC, pedir un péptido natriurético. Si es muy bajo, generalmente decimos menos de 125, ya difícilmente va a ser una IC,
y si persiste la sospecha, pues pedir un ecocardio, y en el caso de que sea más alto de 125, pues proseguir el estudio con el ecocardiograma. Al final, las piezas clave siguen siendo estas tres: la clínica, el BNP y el ecocardiograma, y difícilmente salimos de ahí. Ecocardiograma que, como bien dices, claro, requiere cierto expertise y no puede ser una ecoscopia como nos gustaría, que facilitaría mucho la faena del día a día. Cosas como introducías como el eco pulmonar, la vena cava, ¿podemos usarlas hoy en día? Podemos usarlas, pero para fines diagnósticos esto no está validado, y el eco pulmonar sabemos que también pues cualquier cosa que haya en esos alveolos que no sea agua también nos va a dar líneas B, por lo tanto no podemos hacerlo así. Y pienso que el gran problema es que desde atención primaria tienen que tener un gran protagonismo en el diagnóstico y manejo de la insuficiencia cardíaca con fiebre preservada, y solo casos que sean dudosos, como podría ser este mismo, o que presenten alguna complejidad añadida, sospecha de valvulopatía, de coronariopatía, lo que sea, o de una etiología concreta que merezca su tratamiento, quizás derivarlo. Sí, realmente yo pienso que este tema, tampoco sé lo que avanzará, pues esto que decimos ecoscopia con los años, con la inteligencia artificial, etcétera. O sea, yo no puedo decir que de aquí a unos años no tengamos un strain automatizado más o menos adecuado, donde no haga falta un nivel de experiencia tan alto para que un equipo te marque si tiene un strain reducido tanto de ventrículo como de aurícula izquierda, pero puede ser que esto estemos allí. Es decir, la tecnología, pues en 5 años parece que se en 20 en otras cosas, con lo cual podría ser también una solución. Pero mientras esto no esté ahí, la pregunta es cómo manejarlo, porque podríamos estar pecando por exceso o por defecto con mucha facilidad. Por eso te decía, en qué casos vas a decir, pide un eco reglado convencional, con el E', con todos los datos antes de empezar a tratar al paciente, o con lo que ya tienes, pues ya empezar el tratamiento. Tienes una hipertrofia ventricular izquierda, tienes una aurícula izquierda dilatada, moderadamente dilatada, y tienes disnea. ¿Vas más allá o no? Claro, el primer punto es, si raramente estos pacientes tienen solo insuficiencia cardíaca, tienen todas sus comorbilidades. Entonces, claro, un diabético sospecha, dice, ¿por qué no vas a iniciarle un ISGLT2? Es perfectamente razonable. Pero pienso que antes de empezar un tratamiento dirigido, más allá quizás de hacer incluso un ensayo con furosemida si tienen edemas, yo pienso que tienes que tener un diagnóstico, que no podemos estar tratando enfermedades que aún no hemos diagnosticado, y eso pasa por seguir primero los péptidos y posteriormente el eco para acabar de definir. Y si tenemos dudas, pues siempre consultar con el especialista si nos puede ayudar, que no siempre pasa esto. Pero sobre todo mucho hincapié en las comorbilidades, que es lo poco que nos dicen las europeas: tratar bien la hipertensión, tratar bien la diabetes del paciente, la enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera. Otra pregunta que hacen es por qué no se hace tan rutinariamente el eco de estrés ante este tipo de dudas, cuando muchos de los pacientes que se sientan en consulta pues no están disneicos en aquel momento, pero dicen que se cansan cuando andan, o cuando suben escaleras, o cuando suben pendientes. Es que claro, siempre decimos lo del ecoestrés y cateterismo derecho, pero a la práctica, ¿cuántos se hacen al final del año? Poco factible, no es factible. Por la cantidad de pacientes que tiene la enfermedad. Efectivamente. Dura mucho rato, tienes 45 minutos, logísticamente podría ser la caída, diría, del Imperio Romano, pero la caída de los laboratorios, porque deberían tener un médico casi dedicado a ello. Directamente para eso. ¿Y cuántos estudios no serían concluyentes por no ser capaz de hacer un ejercicio correctamente? Claro. Creo que hay que remarcar la importancia de la sospecha clínica en esta patología, que los péptidos son muy importantes, que el eco es fundamental, pero aún así Matilde tenía eco, tenía péptidos, y hubo que esperar 2 meses con disnea hasta que cumplió los criterios diagnósticos, con lo cual la sospecha también, y si no el inicio del tratamiento precoz, pues también es importante en esta. No obstante, casos como Matilde, pienso que sinceramente, aunque no cumpliera los scores, yo pienso que la habríamos tratado. Yo lo hubiese iniciado. Con ese patrón transmitral, vamos, blanco y en botella parece, aunque no nos cumpla los scores. Exacto. Por eso tampoco, estos son herramientas que nos ayudan, pero no son gol estándar. Gol estándar es el cateterismo derecho, que no vamos a hacer en la mayoría de pacientes. Son guías, como las guías, que sirven y hay que utilizarlas, pero que no es el gol estándar. Exacto. Bueno, yo creo que es muy interesante, evidentemente, como he dicho al principio con mi charla, ver un ventrículo que se mueve poco nos lo facilita mucho. A partir de ahí
pues empiezas con tu tratamiento y a partir de ahí los problemas vas solucionando. Está muy tipificado el manejo del paciente con deprimida. Con la preservada yo creo que estamos ante un reto importante, que acabaremos por simplificar, porque si no, pues la gente se puede volver loca. Es obvio de que progresivamente vamos a ver qué datos son más específicos. Al final es un peso entre sensibilidad y especificidad, verdadero positivo, verdadero negativo. Entonces nos falta un poco de rodaje en el tema, pero es obvio, los estudios epidemiológicos dicen que casi es un 50% de la insuficiencia cardíaca y tienen un pronóstico similar al de la reducida. Por lo tanto, no habrá más remedio que insistir y ser relativamente precoces en el tratamiento. Yo creo que los dos casos han sido muy ilustrativos. Os agradezco y os felicito por la claridad y por la preparación de los casos. Y también pues a dar las gracias a la audiencia por haber estado con nosotros. Creo que ha habido una audiencia muy numerosa y yo creo que esto demuestra claramente que este tipo de enfoques en que ponemos un poco encima de la mesa las dudas e intentamos ser poco académicos, sino más bien realistas, pues atrae a la gente que cada día tiene que manejar con estos pacientes. Daros las gracias por la confianza y emplazaros para las próximas sesiones. Muchas gracias.